Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer es Tejer. Te confieso una cosa. Una de las cosas que más feliz me hacen cuando me decís he aprendido a tejer contigo, esa la que más. Pero cuando me decís que además os estáis haciendo vuestras primeras prendas a ganchillo, que antes no hacíais más que bufandas, pues gorritos, pues amigurumis, yo qué sé, y nunca habíais hecho nada para vosotras, para poneros ropa, y que ahora las hacéis gracias a los tutoriales, pues eso es una de las cosas que más me gustan. Así que he pensado que nos llega el veranito y que quién no quiere una de estas blusas caladas largas. Yo la voy a usar tipo camisola larguita para la playa. Y si te digo que es principiante total, ¿a qué te quedas? Bueno, este jersey se compone de hacer dos piezas. O sea, este tipo de piezas así, yo ya lo he explicado en un vídeo cómo se hacen y cómo tomar las medidas y demás, pero ahora te lo volveré a explicar un poco por encima. Se compone de hacer dos piezas, una rectangular y la otra que también es rectangular, pero en la que le hacemos un poco de forma de pico ligero, ¿vale? Para que nos quede un poco de cuello. Entonces luego cosemos las partes y le hacemos los detalles de brazo y parte baja. Esto es lo que como ves, no hacemos manga, sino que el propio jersey o túnica o camisa ya cae sobre el brazo, es lo que se denomina la manga murciélago, y luego le damos un poquito más de manga simplemente con la puntada. Entonces, ¿qué tenemos que tener primero en cuenta? Que necesitamos un múltiplo de 3, o sea que esta vez es súper fácil, de 3 en 3. Lo que tenemos que tomarnos es el contorno de nuestra cadera o de nuestro pecho. Si lo vamos a hacer más largo y tenemos más ancha la cadera, pues más la cadera. Si es el pecho, pues el pecho. Imagínate que tienes una 90 de contorno de pecho. Siempre tenemos que dividirlo entre 2, sería 45 centímetros, ¿vale? 90 entre 2, 45. O 100 entre 2, 50. Pero como lo que queremos es una blusa caída que nos dé manga murciélago, es decir, el hombro ya nacerá la manga a partir de aquí, va a caer sobre el hombro, necesitamos darle más longitud. ¿Más longitud cuánto es? Pues mínimo 10 centímetros, 15, 20 centímetros, incluso más de los que tú tengas de contorno de pecho, para que esto, una vez lo pongas y lo sobrepongas cosido, caiga y forme ya la manga murciélago. Vale, entonces yo he utilizado dos tipos de hilos y dos tipos de aguja, y esto es algo que vamos a aprender. Ya también te he hablado de ello en algún tutorial, pero hoy lo vamos a ver sobre la marcha. Ambos hilos precisan de una aguja de 4 milímetros, ¿vale? Pero la túnica la vamos a trabajar 2 puntos por encima, con una aguja de 6. Esto va a hacer que tengamos este punto calado, que simplemente son puntos altos. Aunque tú aquí puedas pensar que esto es un punto alto con cadena, es simplemente un punto alto. ¿Cómo lo hemos conseguido? Trabajando 2 puntos por encima. Todo el jersey, toda la túnica está trabajado con un hilo para aguja de 4, pero lo trabajamos con aguja de 6. Por ejemplo, si tienes uno para aguja de 3, pues tendrás que utilizar una para aguja de 5, 2 puntos por encima, para que consigamos este efecto súper calado, ¿ves? Que solamente son puntos altos. Entonces, después utilizaremos una que sí que es la de la medida que nos pide la lana para el hilo de color, y trabajaremos simplemente punto bajo, porque estos hilos de colores, como te dije, no necesitan puntos demasiado complejos y ya hacen un cambio de color muy bonito. Entonces, de esta manera es como ves la diferencia de trabajar un punto con una aguja de 6 y un punto con una aguja de 4, ¿vale? Así que el hilo que escojas, si es uno de 4 mejor, con dos agujas, una la que corresponde, el de 4, y otra 2 puntos por encima de 6. Yo he utilizado 200 gramos, es decir, un ovillo de estos así, de 200 gramos en color base, y unos 200, pon 250 si quieres, 2 o 3 ovillos de esta de colores. Te digo 2 o 3 por si quieres hacer la manga un poquito más larga. Para una talla más pequeñita, más o menos 150, 150. Una talla súper grande, 250, 300. Un poquito por encima, ¿vale? Pero mínimo yo cogería 200 y 200 del color variado y 200 del liso. Pues vamos con la elaboración.
Si eres principiante, ten a mano también unos marcadores de puntos. El gráfico es súper sencillo, el que compone el calado, punto calado, y todo el trabajo son puntos altos, puntos de puff, puntos altos y puntos bajos. Así que si eres principiante, quédate. Empezamos pues a decidir con cuántos puntos partimos nosotros para nuestra blusa. Y eso, como te he explicado, lo vamos a decidir en función de nuestro contorno de pecho más unos 10 o hasta 15 y 20 centímetros más. ¿Vale? Yo he hecho 60 cadenas. Para que lo entiendas, estamos aquí. Esto lo añadimos después, ¿vale? La parte baja en la que trabajamos con la aguja más pequeña lo añadimos después, porque si empezáramos con la pequeña y luego la grande, nos deformaría el trabajo. Así que estamos aquí, empezando la parte de detrás o de delante, que son exactamente iguales, lo único que luego te enseñaré cómo hacemos la parte de arriba para hacer la forma de pico. Entonces, yo aquí hice 60 cadenas, tú harás las que tú necesites, tomarás esta medida y si tienes una 80 de pecho, pues 45, le añades un poquito más. Si tienes una 100, 50, un poquito más. De 3 en 3. Una vez tengas el múltiplo de 3, yo en este caso he hecho 15 cadenas, que es un múltiplo de 3, vas a levantar 3 cadenas adicionales, 1, 2 y 3. Fíjate que yo pongo el dedo siempre aquí en el último punto para saber que estas 3 cadenas constituyen el primer punto alto, por tanto saltan este punto de aquí y me voy a trabajar al quinto sobre la aguja. ¿Y qué voy a hacer? Simplemente voy a hacer filas de puntos altos. Fíjate que trabajando con aguja de 6, la sensación que da es que estamos haciendo un punto calado y realmente es un punto alto, sin más. Si yo esto lo trabajara con la aguja pertinente, con la que me pide el fabricante, que es una aguja de 4, me quedarían los puntos altos pues pegaditos, para que entiendas, como si fuera un puño fruncido, ¿vale? Entonces, como estamos haciendo una blusa calada, fíjate que simplemente usando una aguja de 6 ya nos da este efecto. Llego a mi ¿Vale? último Pues punto y, como siempre, intento que lo hagáis si sois principiantes también. Cuenta los puntos, ¿vale? Si has hecho 60, aquí debes tener 60 puntos altos. Para seguir, simplemente levantarás 3 cadenas, que serán el primer punto alto, giraremos la labor y estas 3 cadenas ocupan este primer punto de aquí. Nos vamos al siguiente, cogemos hilo y en el siguiente hacemos otro punto alto. Y nuevamente, si eres principiante, para que te quede bien recto, la mejor manera de aprender es contar. Lo importante que te decía también en el caso de ser principiante es que en la tercera cadena de subida pongas el marcador, porque si no, cuando somos principiantes a veces esto lo ignoramos y nos comemos un punto. Sin embargo, si colocamos el marcador ahí, nunca nos olvidamos de que estas 3 cadenas son nuestro último punto y sabemos que es ahí donde tenemos que acabar. Es decir, pues para solucionar el tema de que no me queda recto, marcadores y contar puntos. Bien, pues de esta manera vamos a hacer 3 filas. Fíjate que la blusa siempre se compone de lo mismo. 3 filas de puntos altos trabajados con aguja más amplia que nos dan este efecto calado y ahora empezaríamos a trabajar con el hilo de otro color, ¿vale? Entonces, una cosa que también me preguntáis a veces, cómo cambio el hilo, cómo lo sujeto para que no se me escape y demás. Imagínate que yo aquí voy a cambiar ya y hubiera hecho 3 filas, ¿eh? Se compone de hacer 3 filas exactamente igual en punto alto. Llego a mi último punto donde tengo mi marcador en caso que lo precise. Y hago mi punto. Entro. Un punto alto se hace pasando por 2 y por 2. Me detengo aquí. En este momento ya no sigo. ¿Por qué? Porque voy a cambiar el color. Entonces, lo dejo sin acabar y cojo el color matizado con el que vamos a hacer la parte B de nuestro trabajo, que es la calada con motivos de puff. Entonces, fíjate cómo cojo el hilo y cierro con el nuevo color. ¿Sí? ¿Qué hago ahora con estas hebras que me quedan aquí? Yo siempre cuando hago este tipo de trabajos calados, que además luego como voy a coser la blusa no se van a ver, corto el hilo primero y aquí hago 1 o 2 nudos. Esto es porque luego vamos a estar seguras de que al lavarlo no se nos va a escapar y además como esto luego va a ir cosido por la parte lateral no se nos va a ver nada. Entonces aquí ya tenemos cogido de esta manera el nuevo color y haciendo un par de nudos en la hebra antigua y en la hebra nueva, en los dos cabos, lo tenemos más que sujeto. Para acabarlo de sujetar del todo, la primera cadenita lo hago con las 3 hebras,
¿ves? Y ahora ya dejo estas aquí, que las coseré cuando vaya a hacer la costura de mi trabajo. De esta manera he cambiado el color, lo he sujetado bien con un nudo, además lo he sujetado con una cadena y estoy segura que no se me escapará. Pues vamos con la parte 2 del trabajo, que la hacemos con el color nuevo. Levantamos 3 cadenas igualmente, la primera la hemos hecho con los 2 hilos para que nos quede bien sujeto y hacemos 2 puntos más. Y giramos nuestra labor. Cogemos hilo, fíjate. Esta de aquí, estas 3 cadenitas ocupan este punto, hacemos 1, 2, aquí, 1, en el tercero sería, 1, 2, en el tercero entramos y hacemos una V ya lo hemos hecho muchas veces, es un punto alto, pero en este caso vamos a hacer 1 y 2 cadenas y un punto alto en el mismo punto de base. Seguimos. Cogemos hilo, saltamos 1, 2. En el tercero hacemos, es decir, un punto alto, 2 cadenas, un punto alto en el mismo punto de base. Es que es muy sencillo. Hasta el final de nuestra labor. Salto 2, en el tercero hago un punto alto, 2 cadenas, un punto alto en el mismo punto. Cojo hilo, salto 2, punto alto, 2 cadenas, punto alto en el mismo punto. Como hemos hecho un múltiplo de 3, y si lo has hecho bien, aquí cuando llegues al final te van a quedar 3 puntos. ¿Qué vas a hacer? Vas a coger hilo y en el tercer punto, que es donde te digo que si no lo ves claro colocas el marcador en la tercera cadenita, ahí vas a hacer tu último punto alto, en la tercera cadenita o cadenita de subida. Lista la primera fila de nuestro punto calado en el color B. Facilísimo, ¿verdad? Vale, pues para continuar, vamos a verlo aquí en el trabajo. Vamos a hacer un punto puff, que también lo hemos hecho muchas veces ya en el canal y que es súper fácil de realizar. Esta parte calada se compone de hacer solamente 2 filas. Así que vamos con la parte, esto sería como la fila 1, la fila 2 de la parte calada. Para la parte 2 vamos a levantar 3 cadenas, o sea, la fila 2 de nuestra parte calada, y aquí, en la primera vareta, aquí, vamos a hacer un punto puff. El punto puff es coger hilo, entro en ese punto, suelto el hilo a una medida que siempre debe ser equitativa, igual. Y de esta forma, en este caso yo lo he hecho por 3 veces, 1, 2, mismo punto de base. Cojo hilo, paso y sujeto con una cadena. Esto es un punto puff. La verdad es que da un efecto, como estamos trabajando con aguja de 6, muy parecido al punto Salomón, que es mucho más difícil de hacer y sin embargo lo vamos a poder hacer siendo principiantes. A continuación vamos a hacer 3 cadenas de separación, 3. Y nos vamos a ir aquí. ¿Ves la intersección entre esta V y esta V? Aquí se forma un punto. Pues ahí vamos a hacer el siguiente punto puff, siempre buscando el equilibrio en la medida, ¿vale? Así. 1, 2 y 3. Pasamos, ajustamos. Y ahora hacemos 3 cadenas. 1, 2 y 3. Cojo hilo. Aquí tengo la V y aquí tengo la otra V. Ahí, en ese punto del centro, vuelvo a hacer otro punto puff de 3 pasadas. 1, 2 y 3. ¿Vale? Cierro, ajusto, 3 cadenas. Es muy repetitivo y muy fácil de hacer. Aquí, nuevamente, 1, 2 y 3. ¿Ves? Entre punto V y punto V aquí, en este punto de aquí. Cuando llegamos al final, ¿te acuerdas que el primero lo hemos hecho en la primera vareta de nuestra primera V? Pues el último lo haremos en la última vareta de nuestra última V, es decir, aquí, de 3 puntos cadena entre punto puff y punto puff. ¿Vale? Y cuando llego al final, pues igual que empecé, aquí, en la última V, ahí hago el punto puff de 3 lazadas.
Y de la misma manera que empecé, veis, aquí no hice ninguna cadena, simplemente directamente hice el punto puff. Pues aquí exactamente igual, cojo hilo, me voy a la primera, la tercera cadenita de subida, donde hice el punto alto primero hecho con 3 cadenitas y ahí hago un punto alto. ¿Ves? Queda un punto puff pegadito a un punto alto, igual que aquí, punto puff, punto alto. Los restantes los hacemos punto puff en la intersección separados de 3 cadenas. ¿Qué vamos a volver a hacer ahora? La fila 1. Vamos a levantar 3 cadenas de subida y giramos nuestra labor. Ahora es más fácil todavía porque ya no tenemos que contar. Entonces, ¿dónde vamos a hacer nuestras V's? La fila número 1 se componía de hacer V con 2 cadenas. Entonces, ahora la vamos a hacer en el centro de estas 3 cadenas que hemos hecho entre punto puff y punto puff. Ahí vamos a hacer un punto alto, 2 cadenas, un punto alto en ese mismo punto intermedio de las 3 cadenas de separación de los puntos puff. Ahí lo tenemos. Fíjate que es muy bonito. Yo creo que el efecto que hace es, para la sencillez del punto, es súper bonito. No sé si conocéis el punto Salomón, pero es un punto bastante complejo que más o menos hace un dibujo similar. Cogemos hilo nuevamente. Y aquí tenemos 3 cadenitas. En la cadenita central que hicimos entre punto y punto puff, hacemos un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Es la fila 1, pero ahora la hacemos montada sobre las 3 cadenas de separación. Cojo hilo y así voy haciendo toda la fila. Así se hace la fila 1 del enrejado o de la parte más calada. Llego al final, tengo aquí mis 3 últimas cadenas, pues en el centro exactamente igual. Entro, hago un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. ¿Y qué hago aquí? Lo mismo que aquí, un punto alto. Es decir, simplemente cojo hilo, me voy a la tercera cadenita del último punto alto que hice y hago un punto alto. Listo, ahora volveríamos a hacer la fila 2. Aquí hemos hecho la fila 1 montada sobre las 3 primeras filas en punto alto. La fila 1 en la que hemos tenido que ir contando de 3 en 3 porque no teníamos base montada. Después hemos hecho la fila 2, que es la de los puntos puffs. Ves que siempre queda el punto puff pegadito al punto alto, 3 cadenas, punto puff tal como te he explicado. Y la siguiente es esta que hemos hecho aquí. ¿Ves? Que es nuevamente la fila 1, pero no tenemos que contar ya, sino simplemente tenemos que ir al centro de las 3 cadenitas. Volveríamos a hacer la fila de puffs, ¿vale? Exactamente igual. Lo hacemos hasta tener 2 filas de puffs. Es decir, ahora volveríamos a levantar 3 cadenas y volveríamos a hacer la fila 2. La fila 2 es la fila de puffs en la que el primer puff lo hacemos aquí, en la primera vareta de nuestra V, sin hacer cadenas de separación, tal como te he explicado. Y a partir de aquí hacemos, puedes tirar el vídeo hacia atrás para ver cómo es esta fila 2. Y a partir de aquí ahora hacemos cierre, 3 cadenas y punto puff en el centro, donde está la separación de las dos V's, ahí en ese punto. Y te puedes guiar también por donde está el puff de la vuelta anterior, ¿vale? Que está aquí. Haríamos nuestro último punto alto y como vamos a volver a cambiar el color, vamos a volver a coger el color neutro, bueno, liso, el que no hace degradado de color, haremos lo mismo que te enseñé. Aquí me detengo, aquí cojo el hilo nuevo y acabo con el hilo con el que ya voy a continuar. En este caso aquí cortaríamos el hilo de colores variados para que lo entiendas, este de aquí, lo cortaríamos y haríamos exactamente lo mismo, ¿eh? Yo lo hago siempre uno o dos nuditos, eso me asegura que en los lavados no se me va a... No lo hago ahora, pero ya te he enseñado cómo hacerlo. Haría un par de nuditos, la primera cadena la hago con los dos y luego ya sigo con el color con el que voy a seguir, que en este caso es nuevamente el liso. Entonces, ahora lo que vamos a volver a hacer es
puntos altos, ¿vale? 3 filas de puntos altos. Pero la primera que vamos a hacer es esta de aquí, ¿ves? De cierre. Es decir, lo que vamos a hacer es devolver el número de puntos. Estas son las 3 filas que hacemos en punto alto. Y esta es la que vamos a hacer, porque claro, ahora aquí tenemos como Vs. Necesitamos volver a este punto de partida, ¿vale? En este caso yo hice 15 puntos altos, pues aquí voy a tener que volver a tener 15 puntos altos. ¿Y cómo lo hacemos esto? Pues una vez ya hemos cambiado, como te expliqué, el cambio de color, hemos hecho el nudito en la primera cadena, ahora cogemos hilo, este sería el primer punto y aquí antes de llegar al espacio de las 2 cadenas hacemos 2 puntos más, 1, 2, ¿ves? Entro así rodeando, 3 puntos altos. Ahí. Ahora, en el espacio de las 2 cadenas hago 2 más, 3, 4, 5 y el sexto lo hago aquí, entre V y V. 7, 8, entre V y V entro de esta forma y así cierro también la V, 9. ¿Ves que estoy devolviendo al múltiplo de 3? 10, 11, entre V y V, así rodeando, 13, 14 y 15. ¿Vale? Puedes hacer los 3 puntos aquí, puedes hacer 1 o 2 aquí. Lo que tienes que, siempre aquí entre medio de la V son 2, lo que tienes que hacer es contar, ¿vale? Porque debemos volver a tener el punto de partida. En este caso es una muestra de 15, pero yo hice 60. Aquí debería tener 60 puntos. Y ahora sí, vale, que ya pues simplemente... Fíjate, vamos a ver primero la espalda. He empezado aquí, he hecho mis 60 puntos cadena, puntos altos, puntos altos, puntos altos, 3 filas. La parte calada. La fila de cierre, donde devuelvo el número de puntos, 3 filas. Es facilísimo. Parte calada, fila de cierre, 3 filas. Entonces, si lo quieres largo, tipo vestido, túnica, como el que he hecho yo, lo vas a hacer pues 1, 2 y 3 veces. Si lo quieres más cortito, lo puedes hacer incluso de una sola vez, si lo quieres tipo top, o de 2 si lo quieres más cortito. Eso ya, el largo lo vas a elegir tú también. Una vez tengas elegido el largo, debes tener en cuenta que las últimas filas que vamos a hacer ya van a componer lo que es el brazo, por eso es una manga murciélago, ¿vale? Entonces, aquí hacemos 10 filas de puntos altos. 10 filas de puntos altos trabajados con una aguja de 6, sí o sí, más o menos es la amplitud de un brazo, porque esto luego va a quedar así, caído. ¿Sí? Que te he enseñado es la parte de la espalda. Ahora te muestro cómo hago el frontal. Evidentemente, si he decidido hacer 3 veces el motivo, 3 veces el motivo haré igual en la parte del frontal. Pero aquí haremos una bifurcación para hacer la forma abierta de nuestro cuello. ¿Y cómo la vamos a hacer? Aquí tenemos la fila de cierre, 1, 2, 3 filas, igual que todo el trabajo. Y en la siguiente fila ya he empezado a hacer las disminuciones bastante pronunciadas, que ahora vamos a hacer el otro lado juntas, para que lo veas cómo se realiza, que es muy muy fácil, para hacer la forma de pico. ¿Esto qué quiere decir? Que lo primero que tienes que hacer es contar tu mitad. Si tú tienes 60 puntos, la mitad son 30. Pues ahí vas a colocar un marcador, ¿sí? 30 puntos hacia allí, 30 puntos hacia aquí. Aquí tienes tu central. Sí, yo ya esta parte ya la he hecho, simplemente lo he hecho de la misma forma. Ahora tendrías que hacer esta otra parte. Pues nada, cogemos nuestro hilo, color base, y buscamos nuestro primer punto, que está aquí. Introducimos la aguja, cogemos el hilo. En este caso allí no deberías haberlo hecho porque ya vas tejiendo y ya vas siguiendo, simplemente una vez hechas las 3 ya empezarás a disminuir. Ponte un marcador si lo necesitas para saber que aquí es donde vas a hacer ya las disminuciones, es decir, a partir de la 4ª fila de puntos altos. Yo siempre sujeto cuando cambio hilos, cuando pongo hilos nuevos, con un par de nudos, que además esto luego va cosido y no se aprecia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a ir haciendo simplemente puntos altos hasta llegar al centro, es decir, levanto 3 cadenas que son el primer punto alto y ahora estas hebritas de aquí las puedo esconder. Pues una vez has hecho todos los puntos, llegas aquí, este es el centro, ¿vale?
Los 3 últimos puntos, vamos a hacerlo muy marcado, para que nos quede un pico bien marcado, los vamos a cerrar juntos. Eso es una disminución. Una disminución simplemente es que de 3 puntos hacemos uno. Evidentemente podrías hacer un punto aquí y listo, pero bueno, vamos a aprender a hacerlo con cómo disminuir, ¿vale? Entramos, cuando nos quedan 3 puntos hasta el centro, hacemos un punto como si lo fuéramos a hacer en punto alto, pero no hacemos nada más. Vamos al siguiente, cojo el hilo, pero no hago nada más. Y en el último entro, cojo el hilo. Ahora paso 2, 2 y 2, y aquí ya he hecho de 3 puntos un solo punto. Ya se forma mi pico. Ahora voy a hacer lo mismo en estos 3 puntos, porque estamos haciendo un pico muy pronunciado. Por tanto, voy a levantar una cadena para poder girar mejor. Y estos 3 puntos de aquí los voy a transformar en uno. Cojo hilo, entro en el primero, pero no hago nada más. Voy al siguiente. Lo cojo y no hago nada más. Fíjate que no cojo hilo, simplemente entro. Ahora sí cojo hilo y ahora cierro de 2 en 2. 1, 2 y 3. He vuelto a hacer un punto de 3. Un punto lo trabajo normalmente, es decir, en la parte donde va el brazo no hacemos ninguna disminución. Levantamos 3 cadenas, giramos labor y vamos trabajando nuevamente hacia el otro lado, punto sobre punto. Estas 3 cadenas es donde hice mi última disminución. Ves que queda como un punto cerradito y me detengo cuando tengo 3 puntos nuevamente. Cojo hilo, entro en el primero, al segundo y al tercero y los cierro de 2 en 2. Nuevamente he vuelto a hacer de 3 puntos 1. Levanto cadena para poder girar. Como estoy en la parte del pico, es que se va formando ya la forma de pico. De 3 siempre en la parte del pico y luego punto alto sobre punto alto hasta la parte de la axila, hasta tener un total de 10 filas. Las 3 primeras las hemos hecho, esta es la parte de cierre, como hemos aprendido, 3 primeras de un lado a otro y luego 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, es decir, las 7 siguientes, disminuyendo de 3 en 3 en nuestra parte del pico. Aquí ya he hecho mi última disminución y ya voy a cortar el hilo. Siempre, otro consejito que te doy, nunca tires directamente, sino que hacemos una cadenita al aire y eso ya nos forma un nudito que sujeta nuestra labor. Vale, pues ya tenemos montado aquí nuestro pico de un lado a otro. Esto lo harás en un lado y luego lo harás en el otro. Entonces te voy a enseñar ahora cómo hacer esta parte de aquí, que simplemente lo que vamos a hacer es coger el hilo de color y cambiar de aguja, coger una aguja de 4. ¿Para qué? Para que nos quede así de fruncidito, de pegadito, y ya como es un hilo de colores nos forma un dibujo también simplemente haciendo bajos. Y yo los he hecho en la parte de abajo en un total de 9 filas. Ahora te enseñaré cómo se hace, ¿eh? Pero lo puedes modificar, puedes hacer 3, puedes hacer 4, puedes hacer más, las que tú quieras, pero sobre todo volviendo a cambiar, o sea, no volviendo a cambiar, sino cambiando la aguja a la aguja 4, para que nos quede esa diferencia de un punto abierto con una aguja más amplia a un punto cerrado. Entonces esto lo he hecho, yo he hecho 9 filas aquí, y en la parte de la espalda, que es la que no tiene pico, he hecho 1, 2 y 3 filas también con esta aguja de 4, ¿vale? En esta parte de arriba. Puedes hacer aquí abajo como quieras, pero aquí mínimo 3, porque luego es para lo que vamos a hacer para unir y que quede la franja lateral. Entonces te voy a enseñar cómo se hace. Yo en la parte frontal también he hecho ya en la parte de abajo las 9 filas de puntos bajos, y esto es muy sencillo. En la parte de arriba voy a coger mi hilo de color matizado, voy a entrar en el primer punto, la parte en la que vamos a usar solo este hilo. Podemos esconder la cola de hilo por aquí y vamos a hacer puntos bajos. Simplemente cojo hilo, lo saco, punto bajo. ¿Qué pasa aquí?
que este punto, al estar hecho con una aguja de 6, es más amplio que lo que nos ocupa una aguja de 4. Entonces, más o menos de forma equitativa vas buscando el equilibrio. Yo lo que hago es, en uno de los puntos hago un solo punto bajo y en el siguiente hago 2, por ejemplo. Porque al haber cambiado de aguja, evidentemente no es igual esta abertura que esta de aquí. Entonces, bueno, una forma de hacerlo podría ser esta. Es que es reversible tanto por un lado como por el otro de nuestro tejido, es exactamente igual, con lo cual no hace falta que si derecho que si revés. Lo único que vamos a hacer ahora es, una vez ves aquí ya he hecho las 3 filas de puntos bajos rodeando todo el cuello abierto, lo que voy a hacer es coser primeramente la parte de los hombros. En la parte de atrás ya hice 3 filas de puntos bajos y aquí también. Entonces esto nos va a dar luego una raya en la parte de arriba. Vale, estaba contando y yo he dejado aquí 20 puntos para luego saber cuántos puntos voy a dejar en el otro lado, que me quede bien equilibrado. Entonces, cojo, entro en mi primer punto aquí y voy a buscar la hebra interna y la hebra interna de cada uno de los lados. ¿Ves que el punto tiene 2 palitos, las 2 de dentro? Cojo mi hilo y lo traigo. El hilo, evidentemente el mismo, el jaspeado, el del degradado. Y lo ajusto con una cadenita. Ahora este hilo lo voy a ir escondiendo por aquí y lo que voy a hacer es coser punto con punto. ¿Ves? Aquí tengo un punto y aquí tengo otro punto. Cojo la hebra de dentro de aquí y la hebra de dentro de aquí. Aprovecho para esconder la cola de hilo. Traigo y deslizo. No tensemos demasiado, ves que intenta dejar, y si ves que no puedes no tensar, coge una aguja por encima, ¿vale? Para que no quede apretado. Así. Ahora lo vamos a hacer, que lo veas bien. Es punto con punto y sin tensar. De esta manera se forma una cadenita súper bonita y estamos uniendo nuestra parte del hombro sin tener que utilizar la aguja. ¿Vale? Un hombro y el otro hombro he dejado una súper obertura. Me he probado la pieza y he visto que efectivamente esto me queda así, caído, es lo que yo buscaba, el efecto manga murciélago, y que esta medida es para mí la ideal, esas 10 filas de puntos altos más estos 3 de aquí que juntados, ¿ves? Dan esta forma tan bonita en la parte de arriba. Entonces vas a coger marcadores y desde la parte primera calada hasta el final, o puedes dejar aquí esta parte abierta si quieres un poquito abierta, vas a coser de la forma en que lo hagas habitualmente. Cuando trabajamos en punto deslizado aquí se nos forma una... A mí me encanta este efecto. Si no te gusta, pues lo coges al contrario, ¿vale? Ahora lo único que hay que hacer es coser desde aquí hasta abajo, o puedes dejar una obertura. Te aconsejo que te ayudes con marcadores, pero también es muy fácil porque como el trabajo es simétrico de un lado a otro, pues ves las partes lisas con las lisas y las caladas con las... Yo en mi caso he decidido dejar esta parte de abajo de punto bajo y esta primera fila de puntos altos sin coser y me voy directamente aquí. Estoy en la parte que yo he elegido de revés, ajusto y ahora lo que voy a hacer es coser a punto bajo. Coser a punto bajo es súper sencillo, es una forma muy fácil de coser en ganchillo. Consiste simplemente en coger un lado y el otro y punto bajo. Cojo un lado, cojo el otro y punto bajo. La costura a punto bajo es mucho más firme que la de punto deslizado y vamos, a mí no se me ha soltado jamás una costura hecha a punto bajo. Bueno, pues aquí yo he dejado la parte de la trencita vista, he cosido por la parte de dentro a punto bajo y esta es la parte de donde va el brazo, que queda caído. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho aquí, puntos bajos en el alrededor, nos colocamos con el hilo de color, mejor siempre en la parte de la sisa, entramos el hilo y vamos haciendo punto bajo de forma, pues como te decía antes,
poquito equilibrada, ¿eh? Vemos que aquí estamos trabajando sobre puntos altos en vertical, pues que queden más o menos a la misma altura. Y vamos escondiendo ya la hebra. Llegamos a la parte donde unimos los hombros y seguimos haciendo puntos bajos con la aguja de 4, ¿eh? Para que nos quede nuevamente el dibujo, el jacquard, que ya forman este tipo de hilos, ¿vale? Este tipo de hilos ya están diseñados con, bueno, con un rapport que van dando el color y el dibujo. Aquí pues ahora he estado haciendo estas 7 filas, he hecho yo 7 filas en punto bajo en una manga y en la otra, y entonces una vez ya cerrado, recuerdas que aquí hicimos 3 filas antes de cerrar la pieza y 3 filas. Una vez cerrada ya la pieza en los hombros, yo lo que estoy haciendo es dar unas cuantas vueltas en las que voy a marcar más el pico. Para ello simplemente me he colocado, como siempre, en uno de los extremos y voy a ir dando vueltas a puntos bajos por todo el cuello alrededor, ¿vale? ¿Y cómo marco un poco más el pico? Pues yo he colocado un marcador en el centro, donde es el centro de mi pico de la abertura, ¿ves? Aquí, este es mi centro, entonces yo lo que estoy haciendo es dar unas cuantas vueltas en las que cuando llego al centro cojo un punto y cojo el otro punto, ¿ves? Y los cierro juntos. Eso es disminuir un punto. ¿Y eso qué hace? Que se vaya formando más marcado el vértice de mi cuello. Y así sigo trabajando, vuelvo a colocar mi marcador aquí para la siguiente vuelta y sigo trabajando. De esta manera voy haciendo el dibujo del cuello y voy marcando un poquito más pronunciado la forma de pico, simplemente haciendo una disminución de 2 puntos en el central. Esto es opcional, ¿eh? Lo puedes dejar más abierto o dar estas vueltas si te gusta más así. Y bueno, ya por último y opcional, le podéis colocar algún botón, que estoy aquí yo decidiendo con mi colección de botones vintage, porque creo que le queda bien un color así vivo, de estilo vintage a esta casaca, a esta blusa amplia. Creo que le voy a poner en amarillito, pero no lo sé. Pues eso, le podéis poner unos botones, tanto aquí como en las manguitas. Eso ya un poquito a elección. Estos botones ya sabéis que tengo una colección inmensísima, asísima de botones. Y estos son los que tengo clasificados de estilo vintage. Así que no sé, eso ya es un poquito de elección. Le puedes poner también una cinta, lo que te guste más. Espero que te haya gustado el tutorial. Como ves y te dije al principio, es muy sencillo de realizar y no te dije ninguna mentira. Es fácil, fácil. Y además una prenda que creo que es muy ponible de cara a primavera, verano. Gracias y hasta pronto. No me voy todavía sin decirte que sabes que me encuentras en Instagram como Quereres Tejer, que también me encuentras en Facebook, tanto como Quereres Tejer como en el grupo que tenemos llamado Creaciones Quereres Tejer, en el que compartís todas las creaciones del canal y os vais diciendo pues, los hilos que más os gustan, cómo lo habéis hecho, cómo lo habéis dejado de hacer, y que la verdad es que está muy chulo estar allí todas y poder ver los trabajos que vais compartiendo del canal. Ahora sí, si te ha gustado, dale me gusta y suscríbete, comparte el vídeo. Esas cosas no las digo nunca. Muy mal, tengo que decirlas más. Hasta pronto.